Buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos. Le quiero dar gracias al Señor porque me permite una vez más llegar a ustedes y poder bendecirles con la palabra de Dios. Estamos ahorita ocupados en el tema de las 42 generaciones que usó Dios para venir a la tierra como, como un hombre, ¿verdad? Él vino a visitar la tierra como un hombre. Y no quiero que pierdan de vista todo nuestro estudio porque Dios nos ha mantenido ocupados para que entendamos claramente qué clase de Dios nos vino en la persona de Jesucristo. O sea que después que entendemos que la Virgen dio a luz a Jesús, está en Mateo 1:16, ahí se nos dice que Jesús es llamado el Cristo. Entonces significa que a través de Jesús, a través de esa persona, a través de ese hombre, vino el Cristo, que es Dios. Cuando hablamos de Jesús como el Cristo, llamado el Cristo, es el ungido, es el Mesías, es Dios viniendo a visitar a los mortales. Así que llevo la carga profunda de que en nuestras lecciones entendamos claramente todo lo que corresponde a nuestro Padre Celestial. O sea que nuestro Padre Celestial vino en la persona de Jesucristo, como hombre y como Dios. Y tenemos que entender que todo eso está registrado en el Nuevo Testamento. Entonces, estamos estudiando a su persona, que gracias a Dios, si usted quiere entenderla, solo revise los mensajes anteriores a este, porque hablamos de la persona de Dios, hablamos segundo de su naturaleza, tercero hablamos de sus atributos, que nunca se nos van a olvidar, 38 atributos y que están ahí en una lista que usted los puede aprender hasta de memoria. Después de eso hablamos del buen placer de Dios, o sea, su beneplácito, que es tener muchos hijos. Después de eso hablamos de la manifestación, cómo es que Dios se manifestó en carne y cómo incluye a la iglesia. O sea que Cristo es un Cristo corporativo y ese asunto a algunos les cuesta entenderlo porque nunca lo han estudiado. Y ahora estamos hablando acerca del trabajo de Dios, lo que Dios ha hecho como su trabajo. Por favor, no se les olvide esto porque es muy importante. Yo quiero que ustedes vean que hablando del trabajo de Dios, porque debemos de enfocarnos con toda claridad en lo que es el trabajo de Dios. Entonces voy a refrescarlos nuevamente y recordarles que el trabajo de Dios comienza desde la eternidad pasada. Dios no comenzó a trabajar en el tiempo, sino que Él comenzó a trabajar fuera del tiempo. En lo que cabe decirse que Él revela a nosotros su trabajo. Por supuesto que no todo está en la Biblia, pero por lo menos lo que Él quiere que nosotros sepamos está escrito, porque Él nos muestra en la palabra que Él trabajó desde la eternidad pasada. Si nosotros leemos cuidadosamente en Efesios capítulo 1, versículos del 9 al 11, en Efesios capítulo 3 del 9 al 11 y en Primera de Timoteo 1:4, nosotros ahí nos damos cuenta que Dios hizo una economía divina, o sea, un plan desde antes de la fundación del mundo. Dios, haga usted caso y cuenta que Él tiene sobre de una mesa un plano. En inglés se llama blueprint porque se hacían en tinta azul. Dios tiene un blueprint, tiene un plano de todo su propósito eterno.
Entonces lo primerito que nosotros debemos entender que Él trabajó antes del tiempo, haciendo un plano. Así lo revela Efesios capítulo 1. Luego encontramos que Dios en su trabajo, de acuerdo a su plan, Él nos escogió a los creyentes desde antes de la fundación del mundo. Voy con los puntos. El primer punto es que Dios en la eternidad pasada hizo su economía divina, hizo su plan eterno, su propósito de qué era lo que Él quería. Segundo, ahí vemos que Él escogió a los creyentes desde antes de la fundación del mundo. Tercero, predestinó a los creyentes antes de la fundación del mundo. Cuarto, Él se revela como un Dios plural, porque Él dijo hagamos al hombre, como dando la idea que Él tuvo un concilio con su Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu dicen hagamos al hombre, y por eso Dios se revela como Elohim, un Dios plural. Y Él habla de hagamos y habla de descendamos, de confundamos, o sea que Dios se revela en una forma plural. Y ya hemos estudiado eso. Luego nosotros hablamos acerca de la vieja dispensación. O sea que queremos dejar claro que Dios comienza a trabajar en la eternidad pasada, en la vida del Espíritu. Seguido a eso, se nos revela en el Antiguo Testamento las cosas que Dios ha hecho. Entonces yo quiero que usted vea que Dios no solo trabajó en la esfera espiritual, sino que Él continúa trabajando en la esfera visible. En la esfera visible, lo primerito que usted tiene que alcanzar a ver es que Él creó el universo. Dios creó el universo. Entonces vamos a leer en Hechos, capítulo 17 y versículo 24. Hechos 17, 24 dice, el Dios que hizo el mundo, note usted que Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, y que no habita en templos hechos por manos humanas. Yo quiero que usted ponga atención a este asunto, porque Dios crea, Dios hace y Dios forma. Esos tres verbos están en Isaías 43, 7, y yo le aconsejo a usted que les ponga mucha atención a esos versículos, porque todo lo que se ve, todo lo que se ve, Dios lo ha hecho. Todo lo que se ve, Dios lo ha hecho. Pero las cosas que no se ven, pero Él nos dice que existen, Él las crió. Recuerden siempre que crear es hacer algo de la nada. Eso es crear. En la Biblia, crear algo es hacerlo de la nada. Hacer algo es usar algún elemento. Y luego formar algo, pues ya usando el elemento. En el caso del hombre, el hombre fue creado de la nada como espíritu. El hombre fue hecho porque ya existía un espíritu, porque ya había sido creado como espíritu. Entonces Dios lo hace. Y en la hechura el hombre es un alma viviente. Y en la formación, porque además de que Dios creó al hombre, lo hizo y lo formó, en la formación es un muñeco. Algunos le dicen mono, un mono. Es un muñeco de tierra, de barro.
Nosotros así es como Dios nos muestra en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, notemos pues que Dios primero creó el universo. O sea que Él, para crearlo, tuvo que existir espiritualmente. Todo Dios lo creó espiritualmente. O sea que todo lo que uno no alcanza a ver. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice que Dios crió los cielos y la tierra, Él sencillamente de la nada dijo, sean los cielos, y se volvieron visibles. Pero note mi pensamiento, por favor, porque esto lo va a ayudar a que no se pierda en conceptos humanos. Cuando Dios dijo, sea la luz, Él hizo la luz. Quiero que vea mi punto. Por favor, ponga atención. Todo lo que pertenece a Dios primero existe en el mundo espiritual. Allí se llama creación. Pero luego que ya lo podemos ver, es hechura. ¿Me explico? Entonces, cuando Dios dijo en la palabra, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. No vaya a creer que en ese momento ya usted podía verla. No. Cuando ya Él hizo el cielo y la tierra, entonces ya lo podemos ver nosotros. Usted me dirá a mí, bueno, hermano Carrillo, ¿de dónde saca usted esas conjeturas? ¿De dónde usted se atreve a decir eso? Me atrevo a decirlo porque la Biblia es bien clara con nosotros los hombres, dice que Dios nos crió, dice que Dios nos hizo y dice que Dios nos formó. Lea por favor Isaías 43:7 para que no vaya a creer que el hermano Carrillo se está inventando algo. Yo no me estoy inventando nada. Yo solamente, después de orar y pedirle a Dios que me ayude para explicar la Biblia, es buscar una manera sencilla de explicar para que todos tengamos los conceptos de Dios claros y podamos enseñarlos. Fíjese que inclusive la Biblia, o más bien dicho, la Biblia es la que nos ayuda a nosotros a entender todo. Voy a leer un versículo para que usted me dé crédito, porque yo necesito que usted me dé crédito. Si no me da crédito, entonces usted no va a entender lo que estoy enseñando. Gracias, Andy, porque nos pusiste el versículo. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Allí está hablando Dios a través del profeta Isaías. Puede ser que usted a mí no me crea, pero al leer la Biblia, mire, allí le dice la Biblia a usted que usted y yo fuimos creados, hechos y formados. Dice, para gloria mía los he creado de la nada, los formé usando nuestro espíritu y los hice. Y yo sé que Dios le ha dado a usted entendimiento porque siempre yo lo he explicado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, todos los hermanos me ayudan usando los versículos que respaldan lo que estoy hablando. Pero iba a leer uno que les dije para que tal vez me den un poquito, tal vez no que me den crédito, sino un poquito más de crédito. Porque yo sé que ustedes al leer los versículos saben que estoy tocando verdades divinas, verdades declaradas en la palabra, no inventos del hombre, no inventos del hombre. El hombre se ha inventado cierta clase de teología para ver si ayuda a entender a la gente. Yo no me estoy inventando ninguna teología, yo solo estoy leyendo la palabra de Dios. Mire Romanos 1:20. Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él. ¿Te das cuenta que Dios tiene cosas invisibles?
Dios tiene cosas invisibles. Por ejemplo, su eterno poder, su divinidad, se hacen visibles desde la creación del mundo. Fíjese pues, desde la creación del mundo. Ahora mira lo que dice, porque yo necesito que tú veas con claridad todo esto como yo lo puedo ver. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Te das cuenta que hay cosas invisibles y hay cosas hechas. De modo que no tienen excusa. O sea que de acuerdo al pensamiento del apóstol San Pablo, las cosas invisibles de Dios, como su eterno poder, como su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, fíjese, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Si Dios no hiciera cosas, no hay manera que nosotros entendamos lo espiritual. Si Dios no hiciera las cosas, no hay forma de entender su creación. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. No sé si usted alcanza a ver que Dios creó el mundo antes de hacerlo. Dios creó el mundo, porque si no, no vamos a entender que Él trabajó en la eternidad pasada antes que nosotros viéramos las cosas. Así está escrita la Biblia. Ese es el pensamiento correcto para poder entender el trabajo de Dios. Porque estamos hablando de que Dios trabajó. Dios trabajó. Y Él trabajó en el mundo espiritual primero. Todo lo que usted puede ver, todo lo que usted puede ver, me explico, ¿verdad? Todo lo que usted puede ver, primero lo creó Dios, primero. No habría cielo si Él no lo hubiera creado. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero no lo atribuya a que la creación es la hechura, porque entonces nos vamos a confundir. Entonces no vamos a poder explicar la Biblia específicamente. Así como usted, antes de ser visible, existe como creación, así también los cielos, antes de verlos, ese azul, antes de verlo, fue creado. Los árboles, el mar, imagínese, todo lo que usted puede ver primero fue creado. Y por eso la Biblia dice que Cristo está en un santuario celestial y que el santuario de la tierra dice que solo es una figura del verdadero. Entonces, lo verdadero está en la vida del Espíritu, porque es la creación. Pero luego, como Él nos ama tanto, mire como dice Jorgito, gracias porque ustedes han captado estos pensamientos. Amén. Es como el pintor que plasma su pintura. Primero la crea en su pensamiento y después la plasma en su pintura. Amén. Muchas gracias, Jorgito. No, si yo tengo puros maestros de la Biblia, estoy rodeado de maestros de la Biblia y por eso le doy gracias a Dios. Entonces, imagínese usted la carga que yo tengo que explicar todas estas cosas para que los hermanos puedan entender a Dios en una forma más profunda y sencilla. Porque para entender esto que estoy hablando no se necesita ser erudito, no se necesita ser una persona súper desarrollada de conocimiento, no. Entonces por eso leí Hechos 17:24, donde dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Fíjese, el Dios que hizo el mundo. Cada vez que a ti te hablen del Dios que hizo el mundo, te está hablando de cosas visibles.
Pero cuando te hable del Dios que crió al mundo, te está hablando de las cosas invisibles. Y Él dice que es Señor del cielo y de la tierra, y que no habita en templos hechos por manos humanas. Todavía tenemos que pedirle a Dios que nos revele lo que significa este versículo. Porque usted puede leer este versículo y sin embargo quedarse todavía en la luna, no saber por qué el contexto de que Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, por qué en el contexto nos lo pone como Señor del cielo y de la tierra, y nos dice que no habita en templos hechos por manos humanas, significando que a Dios no le interesa tanto lo visible, pero quiere que lo entendamos. Porque la parte visible de nosotros no es lo más importante de nosotros para Dios, sino lo invisible de nosotros. Pero Él nos hizo. Él nos hizo para que aquí en el mundo nos veamos. En otras palabras, mire, si Dios nunca nos hubiera hecho y nunca nos hubiera formado, no habría forma de plasmar el cuadro aquí en la tierra. Él tenía en su pensamiento todo, pero lo exteriorizó, lo sacó. Y ahora aquí se lo estoy explicando yo. Entonces Dios, antes de hacer las cosas, las creó. Por favor, ponga atención a eso. Entonces, yo quiero que usted se dé cuenta que esto que estamos hablando derriba todos los argumentos de los ateístas, quienes no daban crédito a Dios como creador, y los panteístas estoicos. Lea conmigo allí en Hechos 17, lea el versículo 18. Vamos a ir a Hechos 17 y versículo 18 para que usted vea que el escritor del libro de los Hechos tenía la carga de que nosotros entendiéramos que los estoicos y los epicúreos, ellos no le daban crédito a Dios como el creador. Versículo 18, 17, 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de Cristo. Fíjese, les predicaba el evangelio de Jesús y de Cristo, porque Jesús en resurrección es el Cristo. Él es el Cristo. Fíjese, entonces, aquí claramente nos dice que estos filósofos de los epicúreos, usted puede leer ahí en el diccionario quiénes eran los epicúreos y quiénes eran los estoicos. Eran gente atea, eran personas que no le daban crédito a Dios como creador. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. En su predicación, veamos en Hechos 14:15, Hechos 14:15, porque aquí está todo registrado en la manera que Dios quiere que tú lo entiendas. 14:15 dice: y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar. Fíjese pues, fíjese. Bien clarito Dios habla de hacer y de crear y de formar. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a entender todo este rollo, salir de toda esta maraña, dicen los argentinos,
salir de esta maraña y poder tener en una forma sencilla el entendimiento de Dios, y de esa manera no te confundes. De esa manera te vuelves un hombre y una mujer sencilla, humilde, y que le das gracias a Dios que puedes entender todo esto. Mira, gracias Andy, porque ahí nos pusiste el versículo y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aleluya. Yo espero en Dios que tú captes en esta mañana lo, la diferencia entre crear y hacer, pero que la tengas bien definida. Manténla bien definidita. Esta se llama didáctica, y los maestros saben lo que es la didáctica. Es didache. Es una palabra griega, didache, que significa enseñar en una forma secuente, o sea, en una lógica. Debe de haber una lógica en nuestra enseñanza, para que en el caso secular son alumnos, pero en el caso espiritual son discípulos, para que los discípulos puedan entender con toda claridad lo que Dios nos enseña. Entonces Pablo, en su predicación en Hechos 14:15, dice que hay un Dios viviente que hizo los cielos, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. De acuerdo a Efesios capítulo 1 y versículo 5, y también el versículo 9, el motivo de la creación de Dios era su deseo y placer. Dios llevó a cabo toda la creación en orden de poder satisfacerse a sí mismo, todo para su beneplácito, es decir, para su buen placer, porque ahorita nos vamos a meter a otros versículos que tú vas a comprender con más claridad lo que es crear, hacer y formar. Es indispensable, es crucial, es importantísimo que tú entiendas lo que está enseñando el hermano José Gilberto Carrillo. Mata. Porque mi hermanito Israel siempre me pone José Gilberto Carrillo Mata. Mata era el apellido de mi mami, de mi mamá. Y yo pues soy Carrillo por mi padre y Mata por mi madre. Y aunque no mato ni moscas. Bueno, la creación de Dios cumple el deseo de su corazón. Por favor, entiéndase cuando hablo de creación. Entiéndase cuando hablo de hechura. Entiéndase cuando hablo de formación. Así como dijo aquel, así ahora sí baila mi hija con el Señor, dijo, cuando ya llegaron a un entendimiento. Tenemos que llegar al punto de decir, ahora sí baila mi hija con el Señor, cuando tú ya me entendiste, cuando tú ya comprendiste lo que estoy diciendo, porque yo voy a hablarte muy específicamente. Cuando yo te hable de creación, ya sabes que estoy hablando de la nada. Y puedes investigar, porque mira, aquí en mis notas, voy a ir a mis notas porque yo soy del que marca la Biblia. Yo no sé si tú marcas tu Biblia para que no se te olviden los conceptos, pero quiero que sepas que yo aquí en mi Biblia tengo marcado, mira, quiero decirte que en Isaías, en el capítulo número 43, tú te das cuenta que en el versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, y ahí usa el verbo vara. Verbo vara, lo puedes escribir solo para identificarlo en español. El verbo vara puedes poner B grande A R A, vara. Eso quiere decir crear en hebreo. Crear en hebreo es vara. Luego dice: los formé. El verbo formar en hebreo es asaj. Asaj, A-S-A-H.
La H en hebreo suena muchas veces como J, asaj. Entonces, o si quieres decir asa, asa, es el verbo formar, el verbo formar es asa. Crear es bara, asa es formar y hacer es yatzar, yatzar, Y-A-T-Z-A-R. Entonces, yo quiero que por favor esto te ayude a entender que no es la evolución de Darwin, porque Darwin dice que el hombre evoluciona. El versículo 7 de Isaías 43 bota todo argumento de Darwin, porque de una vez te dice que Dios creó al hombre en su pensamiento, lo tenía y lo creó, lo creó. Crear de la nada es que él haya dicho, sea Gilberto, sea, por eso ningún hombre se repite, ninguno, todos somos individuales, todos somos únicos, únicos. Cuando Dios dijo sea blanca, fue blanca. Cuando Dios dijo y hasta Él sabe de qué apellido eres, porque Él conoce a todas las estrellas por su nombre, por su nombre. Él primero tenía en su mente las estrellas, luego Él las dio a verse, porque hasta cuando ya las vemos es que las hizo. ¿Mm? Entonces, por favor, llénate de esta verdad, porque la creación de Dios cumple el deseo de su corazón. El ejemplo que nos puso Jorgito Chiriboga, ese ejemplo está tan bonito. El pintor dice plasma en su pintura su pensamiento, pero él lo carga en su pensamiento. Ya lo tiene creado, pero luego lo tiene que hacer. Y cuando ya lo hace es cuando ya nos dice, esto es lo que cargo en mi mente. Gracias a Dios porque esos ejemplos nos ayudan para entender la veracidad de la palabra de Dios. Entonces, yo quiero que ustedes vean que la creación de Dios es el deseo de su corazón y por eso Él dice que hace los cielos, hace la tierra, hace el mar. ¿Por qué? Porque va a plasmar en la vista pintoresca, va a plasmar lo que Él cargaba en su pensamiento. Cualquier cosa que nosotros hagamos revela el deseo de lo que nosotros anhelamos. Lo mismo es un hombre que inventó un carro, él lo cargó primero en su mente. Todo lo que cargaba en su mente lo exteriorizó, lo plasmó en un plano y de repente empezaron a hacer los vehículos, empezaron a hacer los automóviles y esos automóviles ya hechos expresaban el pensamiento del que inventó los carros. Entonces recuérdense pues que cualquier cosa que nosotros hagamos revela el deseo de lo que nosotros anhelamos, de lo que nosotros cargamos en nuestro interior. Aunque posiblemente no hablemos mucho, lo que hagamos manifiesta nuestro propósito. Usted ha visto que hay personas que son calladas, pero cuando sueltan sus ideas que cargan ahí, sea negativo o sea positivo, nos asustan. Si alguien es un personaje negativo, la gente se asusta porque regularmente esos asesinos que entran a las escuelas y matan a un montón de gente, maestros y niños en las escuelas, ellos cargan esos pensamientos aquí adentro. Mire, aquí los andan maquinando, ahí los tienen, no los han exteriorizado. Pero en el momento que los exteriorizan, en ese momento se dan a conocer el propósito que esas personas tienen. Estoy usando todas estas clases de ilustraciones para que usted comprenda bien clarito. Ahí tenemos, ya Galo nos puso los tres verbos, bara, asaj y yatzar. Y mire, nos lo puso Freddy hasta en hebreo, así se escriben en hebreo, mire.
Gracias, Jorgito. Me gusta porque mis discípulos están siempre prestos para declarar lo que estoy enseñando y darse cuenta que no estoy jugando. I'm not playing. Yo no estoy jugando, yo estoy seriamente estudiando la palabra de Dios. Y pues tengo 68 años estudiando la palabra porque desde que yo tenía 5 años me pusieron a leer la Biblia. Yo tenía 5 años y los que saben nací en Guatemala y ahí en la zona 5 ahí me crié. Y ahí me ponían a leer la Biblia, ahí en el 1804 de la 45 Avenida. Allí me crié y ahí desde chiquitito, porque yo aprendí a leer en el periódico y en la Biblia donde me enseñó mi tío. A él me enseñó, él se encargó que a los 5 años yo pudiera leer y escribir. Y cuando yo fui a la escuela de una vez me subieron a tercer grado y mi hermano Luis y mi primo Mario estaban enojados porque dijeron, bueno, ¿y este chiquito por qué lo ponen ya con nosotros en segundo año de primaria? Fíjese, me subieron porque ellos ya estaban en tercero. Y cuando dijo la maestra, suban a este niño, pero era porque mi tío me había enseñado. Dios lo tenga en gloria. Muy bien, entonces dijimos que uno exterioriza lo que uno carga adentro. Muchas personas son muy calladas y de repente manifiestan lo que son. Vuelvo a repetir, sea negativo o positivo, su manera de actuar dice más que su silencio. Así es Dios, así es Dios. Nuestro actuar manifiesta nuestro propósito. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él ciertamente tenía un propósito. Ahora usted ya sabe, pues, que cuando se habla de que Dios creó los cielos y la tierra, estamos hablando de algo atrás de la cortina. Y por eso es de que muchos cuando leen Génesis no le atinan. Porque cuando leen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ellos le ponen esos versículos, perdón, a el hacer. Pero como usted ya entendió, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Apenas le está declarando lo que Él tiene en su pensamiento. Y dice que cuando Él creó los cielos y la tierra, mire cómo los creó, desordenados y vacíos en su pensamiento. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Por eso le digo, métase al pensamiento de Dios. Porque de lo contrario usted va a entender la Biblia en una manera humana, no en una manera divina. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Él no lo está engañando. Por favor, Dios no está haciendo gimnasia espiritual con usted, ni malabarismo espiritual. No, 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 Señor. Él está hablando con usted así bien sencillito. Así que un niño de kindergarten lo puede entender. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios bendiga a mi hermanita Quiñones. Ella dice, ustedes pilas desde chiquito. y me quedé chiquito, hermana Zoila. Porque algunos, ahí tengo una hermanita que es bien alta que me dice, pastor, mi chaparrito, pero me alaba porque me dice, mi pastor guapo y elegante chaparrito. Así me dice mi hermana Xochitl. Ella es bien grande, ella mide más de 6 pies, pero es una hermana linda. Así que yo hasta comerciales hago en la enseñanza, hermano. Entonces, estamos en el punto de que cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él ciertamente tenía un propósito. Primero, el propósito de Dios en su creación, o sea que estamos hablando de lo que Él tenía en la mente, era un deseo con propósito. Así somos nosotros. Tenemos un deseo con propósito. Primero, el propósito de Dios en su creación es glorificar al Hijo de Dios. Fíjense pues, noten cómo funciona esto. Gracias, aquí está mi hermanita Xochitl Romo. Ella dice, lo amo, pastor.
Yo también a usted, hermana Xochitl. Por eso hablo bien de usted. Cuando hablo mal no lo hago públicamente. Gloria a Dios. Mire, primero, el propósito de Dios en su creación es glorificar a su Hijo. Note cómo funciona esto, porque esto es fascinante. Esto es pero nice, es pero bonito. Vamos a ir a Colosenses, porque tenemos que entender esta palabra para que seamos los que aprovechan. Vamos a Colosenses y vamos a leer en el capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 15 al 19. 15 al 19. Y dele gracias a Dios que usted de aquí en adelante no va a confundir los términos. Crear, hacer y formar. Manténgalos con toda la claridad. Estúdielos. Si en caso encuentra algo por allí que todavía no entiende, pídale a Dios, órele a Dios. Dios le va a mostrar bajo el contexto por qué cuando Él habla algo dice que va a crear, por qué cuando Él habla algo dice que lo va a hacer y por qué cuando habla de algo dice que lo va a formar. Usted, Dios, en este momento le está impartiendo la sabiduría, le está decodificando la Biblia porque está encriptada. La Biblia está encriptada, o sea que la Biblia no la entiende cualquiera. Pero usted puede entenderla si Dios le permite tener la bendición de acercarse a un ministerio que no tenga complicación, sino un ministerio simple, que busca cómo glorificar a Dios. Y aquí está este ministerio, Pan de Vida, busca cómo glorificar a Dios. El hermano Gilberto no busca cómo ser glorificado. Él no busca fama de él. Prueba de ello es que mi audiencia es pequeñita, mi audiencia es la manada pequeña del Señor. Yo no estoy buscando cómo llegar a miles y multitudes. No, 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 Señor. Chiquito, chiquito, porque entre más pequeños nos guardamos, mucho más grandes nos hace el Señor. Guárdate pequeño y vas a ver que Dios te glorifica, Dios te honra. Él honra a los que le honran. Y Él se guardó pequeñito. Si Dios no se hubiera guardado pequeñito, Él nunca se hubiera hecho el Hijo. Imagínate que Dios solo se hubiera dado a conocer como papá. Híjole, nos hace pedazos, nos destruye, puede hacer catástrofes, puede hacer cuántas cosas. No, Él dice, no, voy a ser pequeño, voy a ser el Hijo. Claro que el Hijo tiene hasta el juicio en las manos de Él y todo. No vas a creer que porque se hizo chiquito no va a juzgar, si todo el juicio dice que lo dejaron en sus manos. Lee el Evangelio de Juan. Pero vamos pues a lo que te truje, chencha. Dice Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. O sea que Cristo es la imagen del Dios invisible. Dios está en la vida del Espíritu. Y Él es Dios. Él es el Dios vivo. Pero de repente nos manda a su Hijo, mire, aquí a la tierra en una forma visible. Entonces al Hijo lo hizo. Al Hijo lo hizo. Pero eso no quiere decir que el Hijo no es Dios. Porque aquí tenemos que entender la autocreación de Dios, porque Él es la imagen del Dios invisible. Como Dios invisible, Él es creado. Allí, si el Hijo es eterno y existe en el seno del Padre, porque así lo declara la Biblia, a Dios nadie le vio jamás, dice Juan 1:18, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, no que estará, ni que estuvo, que está todo el tiempo, eternamente está en el seno del Padre, porque Él es Dios. Él viene aquí como hombre y entonces ya está hecho. Qué chulo.
Él aquí te lo declara, mira, el primogénito de toda creación, de toda creación. Él es el número uno, primogénito de toda creación. Dios es autocreado. Dios se autocreó, porque si no, esto se nos vuelve una maraña. Y puede ser que digas, hermano Carrillo, ¿cómo se atreve usted a decir que Dios se autocreó? Ay, hermano, en lo que estás. En lo que estás. Mira, Dios dijo sea la luz, ¿sí o no? Dios dijo sea la luz, ¿sí o no? Hermano, ¿me estás escuchando? Dios dijo sea la luz, ¿sí o no? Dios dijo sea la luz. O sea que Dios tenía creada la luz sin que fuera. Pero cuando Él dijo sea la luz, fue la luz. Pero acuérdate, cuando Dios dijo sea la luz, la creó de la nada. La creó de la nada. Y cuando ya hizo la luz, porque la luz es Cristo y aquí dice que Dios lo hizo, porque es el primogénito de toda creación, ¿acaso Él no dijo aquí, yo soy la luz? Y lo más tremendo, y asústate pues, porque cuando Dios dijo sea la luz, es una luz corporativa, porque Él mismo nos dijo a nosotros, ustedes son la luz. Entonces cuando Dios dijo sea la luz, esa luz es corporativa, Cristo es corporativo, porque Él no diría ustedes son la luz si no fuéramos la luz, porque Él no nos está engañando, Él nos está revelando su palabra. Bueno, qué rico está esto, fíjate, este es un buen desayuno, este es un desayuno bien balanceado. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí te vas a dar cuenta pues quién es Dios como el Hijo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Creadas. En Él fueron creadas todas las cosas. Antes de que Él viniera a este mundo, en Él fueron creadas todas las cosas. Es un Cristo súper riquísimo, corporativo. Me explico. ¿Estás comprendiendo, hermano? ¿Estás entendiendo lo que estoy explicando, hermano? ¿O sencillamente es un palabrero? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Fíjate pues, y aquí esto debe de abrirte tu entendimiento, porque muchos creen que Pablo habla solo de la iglesia. No, hermano. Hay tronos en los que Cristo es el primogénito de esa creación. Hay creación que se llaman tronos. Hay creación que se llaman dominios. Hay creación que se llaman principados. Hay creación que se llaman potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, creado. Solo imagínate lo glorioso que es Cristo antes de hacerse hombre. Solo mira. Por eso cuando tú lees Juan 17, y Él dice, glorifica a tu Hijo con la gloria que tuve antes que el mundo fuese, se refiere a esto. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza de todas esas cosas, hermano. Porque también es cabeza de la iglesia, mira. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Él no solo es el primogénito de toda creación, Él es el primogénito de los muertos, porque Él tiene que tener la preeminencia, Él tiene que tener el primer puesto, para que en todo tenga la preeminencia. ¡Wow! Y voy a terminar con el 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase
toda plenitud, toda plenitud, toda plenitud. ¡Wow! ¿Qué clase de Dios tenemos, hermano? Mire lo que pone Pan de Vida Ocotlán. Aleluya. Todo por Él y para Él. Todo por Él y para Él. Y nosotros allí juntamente con Él. Aleluya. Fíjese. Bueno, el tiempo se me acabó por hoy. Y les ruego a Dios que nos ayude a poder llevar toda esta carga. Esta es una carga fuerte que debemos llevar todos. Y así cuando nos toque enseñar la Biblia, que no seamos maestros mediocres, sino maestros sencillos, no maestros orgullosos y prepotentes, no, sencillos, ayudando a la gente a entender con sencillez la palabra de Dios. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y si Él me da la vida, yo lo miro a usted mañana, o más bien dicho, usted me mira a mí porque yo no lo puedo ver a usted. Que Dios me lo guarde. Despídase, tome unos segunditos y díganos por dónde anda usted, qué está haciendo. Despídase, porque me gusta saber cuántos están por ahí. Que Dios me los guarde. No se les olvide compartir su página. Si todavía no la compartieron, compártanla de una vez. En este momento, compartan su página. Antes de despedirse, compartan su página. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, Jorgito, dice. Siendo humildes, pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hasta mañana. Hasta mañana. Bye bye. Adiós, Galo. Galo nos saluda, dice, desde Redding, California. Sandy, Dios te bendiga. Guatelinda linda, Dios le bendiga. Gracias por despedirse de nosotros. Dios los bendiga a todos. Sí, Dios bendiga a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús. A su nombre. Gloria. Bye bye.